Le damos la bienvenida a STP Connect. Yo soy Cristiana Morales. Yo soy la directora del programa de autodeterminación de Disability Voices United. Tenemos interpretación al español y al coreano. Si usted está en su computadora, encontrará el icono para seleccionar el canal de su idioma. Aún las personas que hablan inglés deben seleccionar canal de inglés para que puedan escuchar la interpretación al inglés de los comentarios en otro idioma. Las personas que están en teléfono móvil o tableta encontrarán la opción de interpretación en los 3 puntitos al lado de la pantalla. Hola, qué lindo verles. Tenemos algunos anuncios y luego excelentes presentaciones. El primer anuncio es que Community Access Connect es el tercer jueves de cada mes a las 4 de la tarde. Y el 20 de febrero tenemos un excelente programa que queremos que todos conozcan. Será la doctora Gloria Soto y hablará del bilingüismo y el uso de dispositivos EAC. Vamos a poner eso en el chat, ese volante. Se acaba de publicar una directiva que vamos a comentar. Hablamos de eso en el último STP Connect. Se publicó el 6 de febrero. Y el Departamento de Servicios del Desarrollo tiene un sitio para autodeterminación y tiene un enlace directo para las directivas. Y no apareció esta directiva ahí porque era para los centros regionales, pero igual es importante verlo porque se refiere a los servicios socio-recreativos y para que se puedan sumar a su presupuesto. Acabamos de sumar el enlace al chat. Hay elementos claves. No voy a cubrirlo todo. Y esto tiene texto que puede ayudarles con los centros regionales. El texto dice que los centros regionales no deben restringir el uso de fondos para servicios que están especializados o dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad del desarrollo. Si quieren hacer un campamento, una clase, no tiene que ser algo específico para su discapacidad. He escuchado de muchas personas que el centro regional requiere que la actividad socio-recreativa esté conectada directamente con la discapacidad, pero es actividades socio-recreativas, es para que salga la comunidad y disfrute la vida, no tiene que estar relacionado con la discapacidad. Otra cosa importante, otra cosa es que estos servicios no tienen que cumplir con los requisitos de recreación y socialización y que por esa razón muchos centros regionales lo han negado. Cuando el texto dice debería, es opcional, pero si el texto dice debe, shall, entonces ahí, o deberá, entonces ahí sí es obligatorio que el centro regional lo implemente. Otra cosa que he escuchado que se han negado los servicios uno a uno, por ejemplo, clases de piano, algo en su hogar, y aquí se dice que eso no se debe de excluir de los servicios socio-recreativos. Otra cosa, no pueden requerir que ustedes paguen por una parte o que hay algún tipo de costo compartido. No es permitido hacer eso. Otra cosa más. Esto es interesante. No voy a entrar en mucho detalle, pero lo que dice es que la tarifa usual y de costumbre. Esto quiere decir que si es una tarifa para un campamento o programa de arte,
para el público en general que esa es la tarifa que el centro regional debe de pagar. Es una directiva importante sobre servicios sociorecreativos. Si están teniendo problemas a la hora de negociar el presupuesto, esta es una muy buena directiva. Con esto voy a dejar de compartir pantalla y le voy a presentar a Judy Mark, la presidenta de Disability Voices United. Ella tiene un anuncio. Hola, espero que estén bien. Yo sé que en el pasado dijimos que íbamos a introducir legislación para arreglar el programa de autodeterminación y todas las barreras y problemas que ustedes están viendo. Estamos muy cerca. De hecho, DBU está organizando un evento con la autora de este proyecto de ley, la senadora Carolina Mejibar del Valle de San Fernando. La queremos mucho. El evento será el 26 de febrero, un lunes a las 4:30. Voy a poner el enlace de registro en el chat. Si ustedes están en la lista de correo, van a recibir muchos mensajes, pero si usted todavía no está en la lista de correo de DBU, le pedimos que se inscriba ya. Aquí tienen el enlace de inscripción para el evento, pero tengan por seguro que van a seguir recibiendo ese enlace de diferentes formas. Y eso es todo. Y en el evento les vamos a explicar en qué consiste este proyecto de ley. Me entusiasma tanto este evento. Lo que vamos a hacer para la presentación de hoy se basa en una subvención que recibimos de parte del Departamento de Servicios del Desarrollo, que es para empleo competitivo integrado, y es un programa en 3 partes. Antes de comenzar, DDS nos pide que hagamos una encuesta antes y después. Son 6 preguntas rapiditas. Vamos a ponerles el enlace en el chat. Y les pido que nos hagan un enorme favor. Vayan al enlace, contesten esas 6 preguntas rapiditas y vamos a comenzar. Y al final les vamos a pedir que también contesten las mismas preguntas y nuestra esperanza es que hayan aprendido algo. Y así podríamos demostrarle a la subvención que podemos enseñar. Les vamos a dar un momento. Pueden ver ustedes la pregunta o el enlace en el chat. Me dieron el sí en el chat. Gracias, Huey, por hacernos saber. Les agradecemos tanto que ustedes hagan esto. ¿Pudieron todos completar la encuesta? ¿Podemos comenzar? Gracias. Me dieron ya el pulgar hacia arriba y veo que me están escribiendo listo en el chat. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla y vamos a hablar de empleo. ¿Qué funciona para nosotros? Es una serie de 3 partes sobre empleo. Quiero que quede claro, porque con el programa de autodeterminación puede ser confuso a la hora de hablar de empleo. Aquí no estamos hablando de ustedes contratar empleados, porque lo hacemos con la autodeterminación. Este programa se trata de trabajo para los participantes del programa, para que puedan salir a trabajar. Así que lo que funciona para nosotros es la primera sesión de una serie de 3 partes. Las presentadoras seremos Cristiana Moral, que soy la directora del programa de autodeterminación en Disability Voices United, DVU, Tina Ewen Wilson, que es especialista de alcance de DVU, y Freddy Fonconsaba es participante de autodeterminación y también él tiene su programa de podcast. Cuando recibimos la subvención decidimos consultarle a los expertos. Queríamos descubrir cuáles eran los retos con conseguir trabajo y los beneficios. Así que hablamos con los expertos e hicimos 20 estudios de caso
para hablar con los participantes del programa de autodeterminación para que nos contaran sus historias acerca de su trabajo. Y estas capacitaciones se basan en estas historias. Hemos colaborado con el grupo Guideline y con ICC, y ellos nos ayudaron con estos estudios de caso y también para formular el programa de estudio. Y esperamos que con sus historias ustedes puedan ayudarse y que aprendan sobre el empleo y la autodeterminación. Nos vamos a concentrar en tres áreas, porque es importante el poder del SDP para obtener trabajo y las diferencias clave entre el sistema tradicional del centro regional y el programa de autodeterminación y el tipo de opciones que tienen en autodeterminación. Y luego veremos el programa de autodeterminación en acción. Y algunos participantes del programa nos contarán sobre sus experiencias de empleo. Quiero comenzar con estadísticas. Esto viene de 2021, así que son cifras un poco viejas, pero quiero que sepan que el empleo para personas con discapacidad es bien bajo. Estamos hablando de tener una población de 38.724.294 personas en California. 11% de esta cantidad son personas con discapacidad y solo el 5% de ellos trabajan. Y así que este es un porcentaje muy bajo. Por eso queremos que quede claro lo importante que es el trabajo para nuestra comunidad. ¿Por qué es importante el empleo y por qué las expectativas altas son importantes? Y claro que para empezar es bueno hacer dinero, pero el empleo le ofrece muchas otras cosas a las personas. Le da una sensación de abogacía por uno mismo, una creencia de que pueden superar los retos y lograr metas. Les mejora la calidad de vida, le da la oportunidad de desarrollar habilidades y aumentar su seguridad y darse cuenta de que pueden hacer más de lo que creían que eran capaces. El empleo anima la independencia y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad. Y ese es el objetivo general del programa de autodeterminación, de que formes parte de la comunidad y que encuentres tus círculos de apoyo. Ayuda a mantener a las personas motivadas y te ayuda a superar los obstáculos cuando se presentan. Cuando lo haces una, dos, tres veces, se vuelve cada vez más fácil. Y también ayuda a deshacer los estereotipos. Y para mí, con las expectativas altas, lo más importante es asegurarnos de que la gente no diga, no puedes. No esperamos que puedas hacer eso. Y por eso está mal. Todos son capaces. Así que tener una expectativa alta hace una enorme diferencia. Ahora hablemos de los tipos de empleo disponibles. Creo que este es un momento lleno de entusiasmo para el empleo, porque las cosas están cambiando. Como definimos el empleo hoy es muy diferente de cómo mis padres o mis abuelos lo definían. Para mis abuelos era que conseguías un trabajo, te quedabas ahí 30 años, te daban reloj de oro y una pensión, y eso era el empleo, 40 horas a la semana, y te quedabas en el mismo lugar por mucho tiempo. Nosotros hoy en día no vemos el empleo de la misma forma. Podemos considerar que el empleo no se trata solamente de 40 horas a la semana, un trabajo de 9 a 5. Hay tantos tipos de empleo. Se puede trabajar a medio tiempo, a tiempo completo, puedes conseguir una pasantía, prácticas profesionales, voluntariado, trabajo de temporada. Y también hay empleo autónomo como contratista independiente, y las generaciones más jóvenes le gusta mucho este tipo de trabajo autónomo, trabajo remoto, teletrabajo, consultoría, contratistas, microempresas. Al pensar en esta lista se me ocurrió
de que hay tanto que se nos quedó fuera y si quieren agregar algo en el chat lo pueden hacer porque el panorama laboral es muy distinto y ahora hay maneras nuevas en las que uno puede trabajar. Mucha gente es anfitrión de grupos, son como coordinadores de grupos. Esa es muy buena idea. La gente que hace podcasts, gente que tiene canales de YouTube. Hablamos de las microempresas. Por ejemplo, ¿vieron esa plataforma Etsy donde se pueden comprar cosas? Hay tantas maneras tan interesantes para trabajar hoy en día. Cuando hablamos del sistema tradicional, tienen oportunidades de empleo solo para adultos, no hablan de empleo para gente con edad escolar. Entonces, cuando pensamos en empleo para adultos, es un pensamiento dentro de la caja, o sea, un pensamiento limitado. Nivel de entrada sin crecimiento, son empleo grupal, talleres protegidos y uno escucha muy a menudo que estos empleos típicos requieren que alguien, lo digo entre comillas, listo para trabajar antes de que pueda comenzar la búsqueda laboral. A mí me parece chistoso porque cualquier persona que tuvo su primer trabajo, no estábamos listos. Uno aprende haciendo, aprende haciendo. Y cuando dicen que tiene que estar listo para trabajar, eso es una barrera imaginaria, una barrera que no debería estar. Bueno, sabemos que esta es la manera tradicional de pensar, así era en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero ahora hay una nueva manera de pensar en el trabajo. Les apuesto que hay mucha gente que ya sabe lo que es la autodeterminación, pero si llegara a ver a alguien que no sabe lo que es la autodeterminación, les voy a dar una pequeña presentación de qué se trata la autodeterminación. Tina, ¿tú quieres explicar? Claro, la autodeterminación es un programa ofrecido a través de los centros regionales que le da poder al consumidor y a sus familias, dándoles más poder, más capacidad de elección, más responsabilidad de cómo quieren recibir atención. Les da un presupuesto, hacen el cálculo de cuánto dinero se gasta en servicios tradicionales y ese presupuesto, ¿sí? Se calcula con cuánto se gasta en servicios tradicionales. El presupuesto lo que hace es calcular, bueno, cuánto se gastaría si fueran a utilizar servicios tradicionales. Este programa promueve un pensamiento innovador, ¿sí? Quitando esta barrera de solamente usar servicios vendorizados y nos permite a nosotros, el individuo, crear una vida, la vida que nosotros queremos, con nuestras necesidades y nuestras personalidades únicas. Ayuda a normalizar las vidas de los consumidores y sus familias, permitiéndoles utilizar eh, su propio grupo de apoyo, y de esta manera el consumidor realmente tiene el control, como debería ser, ¿sí? También esto enriquece la vida en la comunidad. Los que participamos en la autodeterminación generamos puestos de trabajo en nuestros vecindarios, promovemos las pequeñas y medianas empresas, también podemos empezar nuestros propios negocios, enriquecemos nuestras vecindades, y también, bueno, podríamos equivocarnos, pero también a través de esa equivocación nace un aprendizaje. Gracias, Tina. Qué linda explicación. Cuando pensamos en el sistema tradicional,
del sistema regional, si usted es un cliente del centro regional, tiene dos opciones de cómo recibe servicios. Uno puede usar los servicios del sistema tradicional o puede usar el programa de la autodeterminación. Bueno, voy a darles como un pantallazo muy general de qué es la autodeterminación y más que nada vamos a hablar del empleo. Empezamos con un plan centrado en la persona, después tenemos un presupuesto individual y un plan de gastos. Vamos a mirar cada uno de estos elementos y qué tiene que ver esto con el empleo. Les voy a hablar de mi hijo. Le pregunté si quería hablar, me dijo que no. No me gusta hablar en público, pero mamá, tú puedes compartir mi historia, así que voy a compartir la historia de mi hijo. El plan centrado en la persona de él empieza con entender que un plan centrado en la persona no es una evaluación. ¿Sí? El plan centrado en la persona analiza qué quiere hacer la persona, qué quiere lograr, cuáles son sus esperanzas, sus sueños y cómo los podemos apoyar para llegar a eso. Tenemos que entender que el comportamiento es comunicación y siempre vamos a suponer competencia. Entonces queremos asegurarnos que el empleo se charle en cada plan centrado en la persona, en cada edad. Es importante pensar que cuántas veces uno conoce a alguien con un hijo que está en primero o segundo grado y le preguntan de chiquitos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, nosotros empezamos a pensar en el trabajo desde que somos bien chiquititos, entonces tiene que estar incluidos en el plan centrado en la persona. Tenemos que asegurarnos que respetemos las culturas, las diversidades de cada uno. Queremos recordarles que un plan centrado en la persona tiene que ser muy completo, muy integral, porque no se puede gastar dinero en la autodeterminación a menos de que haya un objetivo. Y tenemos que ver cuáles son esos objetivos en el plan centrado en la persona. Y esos objetivos están en el IPP, en el plan centrado en la persona. Y ahí es donde uno puede empezar a gastar el dinero. Entonces el plan centrado en la persona es muy importante. Y a veces la gente se olvida de hablar del trabajo. Y como les dije, específicamente con los chicos en edad escolar. Entonces recuerden, en el sistema tradicional, ellos consideran cualquier cosa con empleo. Eso es responsabilidad del distrito escolar. Entonces, en muchas maneras, un IPP ni siquiera lo va a hablar porque piensan que los recursos genéricos del distrito escolar son los que se responsabilizan, pero el plan central de la persona es el plan integral para la persona. Puede tener cosas que el centro regional no lo va a pagar, pero también podemos pensar en eso, aunque no lo pague. Cuando tenemos un niño en edad escolar con el que están ustedes trabajando, tenemos que pensar en cuáles son las habilidades que van a servir más adelante cuando tengan trabajo. Por ejemplo, la puntualidad, seguir instrucciones, las habilidades en sociedad. Piensen en esos primeros trabajos que tenemos, ¿no? Un trabajo, por ejemplo, en el verano. ¿Cómo podemos trabajar con el distrito escolar? ¿Sí? Los distritos escolares de las secundarias tienen un programa de trabajo. Por ahí el programa de Workability no es la solución. Por ahí se hace algo con asociación con el departamento de rehabilitación. En el caso de mi hijo, él hizo los dos programas. Ninguno de los dos le permitió que lo acompañara un coach laboral. Y eso fue un problema para él, porque él necesitaba ese apoyo. En esa época no había autodeterminación, pero a veces los servicios tradicionales se quedan cortos con lo que necesitamos para apoyarnos. Para los metas para los adultos, podemos pensar en educación superior, universidad, entrenamiento vocacional, voluntario, descubrimiento, exploración de empleo. Mucha gente no sabe a qué se quiere dedicar. Entonces, tal vez su primer objetivo es, quiero empezar descubriendo a ver a qué me gustaría dedicarme.
puede hacer un aprendizaje, ¿sí? Quiere hacer por ejemplo, una pasantía paga. Los adultos tienen que usar el departamento de rehabilitación como recurso genérico, pero hay tantas cosas que la autodeterminación puede aportar, además de lo que nos brinda el departamento de rehabilitación. Lo que hace el departamento de rehabilitación, ellos tienden a decir, usted puede hacer uno de dos caminos, puede hacer educación o puede hacer empleo. Entonces, la mayoría de nosotros trabaja y estudia al mismo tiempo. Y es difícil decir, ¿por qué yo tengo que elegir entre una cosa y la otra? Si usted decida, bueno, usted puede decidir con qué lo va a ayudar el departamento de rehabilitación. Si la rehabilitación, el departamento de rehabilitación lo va a ayudar con la educación, entonces, por ejemplo, la autodeterminación puede ayudarlo con la parte laboral. Miremos el plan centrado en la persona de mi hijo. Este es el segundo año de él. Y él habló de lo que hizo en su primer año. Lo que él hizo con el empleo, él decidió que quería generar su propia marca. Él dice, quiero crear una marca. Encontramos a alguien que lo pudo ayudar y lo contratamos para ayudarlo. Él toma su arte, algo que se puede vender, y lo ayudamos a hacer una página de internet. Van a ferias donde tienen mesas para vender, y esto también incluye cómo aprendo a aceptar pagos con tarjeta de crédito, cómo saludo a la gente cuando se me acerca. Hay muchas cosas con las cuales él necesita apoyo, a pesar de que él sabía lo que quería hacer. Le pudieron brindar un montón de apoyos. A medida de que trabajaba en su marca, también trabajaba con empleo personalizado. Para su marca, eso iba a incluir hacer un podcast. Yo dije, no sé nada de los podcasts. ¿Cómo lo vamos a resolver? Había que encontrar a alguien que lo ayudara a hacer un podcast. Él también, nosotros hablamos, en nuestra casa, pensamos en el trabajo de dos maneras. Una carrera, un sueño en la que quieren trabajar, pero muchos de nosotros tenemos que trabajar mientras tanto en un trabajo. Eso es un trabajo principiante. Entonces, él hizo algunos trabajos de principiante, aprendió rápidamente que no le gustaba. Él trabajó en una tienda de mascotas, en una farmacia, lo hicieron armar los anaqueles, tuvo que barrer. Y la idea de trabajar y ganarse un cheque, él dice, esto yo no me quiero dedicar a esto toda la vida, pero no había nada más, además de eso, en esos programas. Eso era lo único que ofrecían. Entonces, por eso nosotros terminamos haciendo la autodeterminación, metiéndonos en el programa de la autodeterminación. En Easter Seals consiguió una pasantía trabajando en Legacy, que es la tienda que vende revistas de cómic favorita de él. Al hacer esta pasantía, Easter Seals te ayuda a dilucidar, a ver qué habilidades tienes tú y qué necesita este negocio. Y aquí teníamos esta gran oportunidad donde esta tienda de cómics hacían muchos juegos de tarjetas y tenían cajas y cajas con estas tarjetas que tenían que ser clasificadas y nadie quería hacer ese trabajo. Entonces mi hijo pudo trabajar en ese lugar porque a él le encantan estas tarjetas. A él sabía cómo organizarlas, cómo categorizarlas. Y esto fue su pasantía paga. Pudo poner a prueba algo un tanto distinto, algo que estuviera fuera como de lo común, de lo normal. Ina, ¿quieres hablar de tu plan centrado en la persona ahora o quieres esperar a después? Tienes micrófono apagado.
¿Qué quieres que comparta al respecto? Cuando hablamos de esto, tú mencionabas la primera vez que hiciste tu PCP y hablaron de empleo. ¿Fue la primera vez que alguien te preguntó al respecto? Sí, cuando empecé con el programa de autodeterminación, fue la primera vez para tantas cosas veces. Todo suponía que por mis convulsiones yo nunca iba a poder trabajar, así que la primera vez que me preguntaron sobre empleo o lo que yo quería en general fue en mi primer plan centrado en la persona y no podía contestar porque no había pensado acerca de lo que quería hacer. Me tomó tiempo pensar y reflexionar sobre ese tipo de cosas. Exactamente, y creo que no eres la única, ocurre con frecuencia. Y esto se trata de mantener las expectativas altas. Y qué bueno que tienes la oportunidad de pensar al respecto y lo que quieres hacer. Y eso me molestó un poco porque cuando crecía de chica se suponía que yo no iba a poder hacer algo así. Así que no me dieron la misma orientación que otros de mi edad recibían. Yo no fui a una escuela regular, yo tuve que ser estudiante independiente, así que no tenía amigos y no tenía idea de lo que los chicos de mi edad hacían. No me dieron ningún tipo de orientación. Siento que me robaron el futuro. Esto de verdad explica por qué es tan importante hablar de esto desde muy chico. Además, la gente tiene la tendencia a convertirse lo que se espera de ellos. Así que si espera que yo sea inútil, es lo que probablemente voy a hacer. Así que la siguiente etapa después del plan centrado de la persona es el presupuesto individual que se basa en los servicios tradicionales. ¿Cuánto se hubiera gastado en el sistema tradicional? Esto puede ser confuso, porque si ya hicieron el plan centrado de la persona o PSP, ya saben lo que quieren hacer y tal vez ya sepan que los programas del sistema tradicional no les vayan a funcionar, así que puede parecer raro preguntarles algo de este tipo porque saben que no quieren un programa de día, pero el presupuesto se basa en lo que se habría gastado en ese sistema. Y digamos, si yo me quedara en este sistema, solo me podrían ofrecer esto. Y bueno, me ofrecen programa de día para adultos. Bueno, yo usaría esos fondos de forma diferente, pero esto se hubiera gastado. Ahora, hablemos del tipo de servicio de empleo que usted podría solicitar en el sistema tradicional en la negociación del presupuesto. Recordemos que se trata de adultos, porque el empleo no se agrega a las personas de edad escolar, que es hasta los 22 años. Ya sea que te haya graduado con diploma de la preparatoria high school porque ya estarías siendo elegible para servicios de empleo o cuando cumplan los 22 que ya pasas de la edad del sistema escolar. Entonces, ya en ese momento puedes empezar a pedir en el sistema tradicional servicios de empleo y eso se puede agregar al presupuesto de modo que puedes usar ese dinero en el programa de autodeterminación. Sé que sueno como disco rayado cuando lo digo, pero 21 centros regionales, 21 formas diferentes de hacer esto. Creo que debería volverse algún tipo de juego cuando digo esto. No todo estará disponible en los centros regionales, pero son cosas a considerar. Pero piensen acerca de un programa de adultos para día o un coach de trabajo, empleo con apoyo, servicios de día personalizados, empleo grupal, actividades laborales grupales. El empleo personalizado, por ejemplo, no era algo que estaba a la disposición en mi centro regional. Eso no estaba en mi centro regional. Tienen algo que se llama programa de artes creativas y esto es inusual, así que había un código de servicio para eso.
No muchos centros regionales lo ofrecen, pero lo ofrecía mi centro regional, así que usamos los fondos de ese programa de artes recreativas. Así que veamos cómo se ve el presupuesto. Pero antes de esto tenemos que hablar de los recursos genéricos. Los recursos genéricos son fondos, son organizaciones que reciben fondos generales que dan servicios al público. Así que consideren un recurso genérico algo como el distrito escolar o el departamento de rehabilitación, servicios de apoyo en el hogar o AHCs. Ese tipo de cosas tienen que considerarse antes de que se pueda agregar dinero al presupuesto de su centro regional. Algo importante en recursos genéricos para empleo es el departamento de rehabilitación. Cuando hablábamos de la edad, que sería el distrito escolar, la edad es un elemento importante aquí. Algo que a mí me molesta es que hay tantos jóvenes desde los 15 a 16 empiezan a pensar en su primer trabajo y se les dice en el sistema tradicional, no, no pueden ni pensar en eso. No pueden conseguir ese tipo de apoyos hasta que se gradúen de la preparatoria. Así que los servicios que se ofrecen para esto son muy limitados. El presupuesto de mi hijo tenía un programa de artes creativas y él, de hecho, ya había comenzado ese programa y así es en parte cómo terminó en el programa de autodeterminación. De hecho, no se trata de una crítica al programa, porque es un buen programa, pero no es un buen programa para mi hijo. Mi hijo es nocturno y es artista. Y este programa tenía horas fijas, 30 horas a la semana, de 9 de la mañana, creo que a las 3 de la tarde. Y era un programa en línea porque era durante COVID y tenía que tener las cámaras encendidas todo el tiempo. Y era un programa bien rígido. No podía hacer su propia obra de arte y mi hijo se sentía tan miserable en eso. Ahí fue cuando empezamos a entender que el sistema tradicional no le iba a funcionar a mi hijo, necesitábamos más flexibilidad. Sin embargo, pudimos agregar los fondos del programa de artes creativas al presupuesto para pagar las cosas que queríamos hacer. Por ejemplo, queríamos acceso de transporte. Él es adulto y queríamos agregarle transporte. De nuevo, no todos los centros regionales lo ofrecen. Lo solicitamos en nuestro centro regional. En Los Ángeles existe un programa que se llama Access. Uno tiene que solicitarlo. A él no le funcionó porque siempre llegaba tarde. Pero sí se pudo agregar algo de dinero a transporte. Así que todas estas cosas formaron parte del presupuesto. Ahora vamos a lo divertido. A mí me entusiasma el plan de gastos, porque como decía Tina, aquí es cuando empezamos a pensar de forma creativa. Ahora todas estas barreras, todas estas cosas que cuando consideramos el empleo de una forma tan restringida y tienes oportunidades limitadas y puedes recibir apoyos o no, pero de repente entras al programa de autodeterminación, ¿qué puedes hacer que te apoye para ir a donde quieres, para lograr tu sueño? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del plan de gastos, hablamos de esto un poquito? Hay que tener una meta. Digamos que en el plan centrado en la persona, el PCP, ustedes dicen, me interesa ser artista. Y llegan al plan de gastos y dicen, quiero participar en una liga de fútbol. Le van a contestar, aquí algo está mal. Así que todo tiene que estar relacionado con una meta en su plan. Siempre tenemos que asegurarnos de que se utilicen primero los recursos genéricos antes de que algo se agregue al plan de gastos. Pero ahora la puerta está abierta. ¿Qué pueden hacer en el programa de autodeterminación que no podían hacer en el sistema tradicional para empleo? Como Tina decía, ella no sabía qué hacer. Pueden hacer algo como proceso de descubrimiento de empleo. Pueden tener algo que se llama empleo personalizado para ir a hacer un proceso de descubrimiento contigo y descubrir qué te funciona. Les puedo decir que son muy pocos adultos que trabajan
sabían exactamente qué hacer toda su vida. Más que nada, todos exploramos, intentamos diferentes cosas antes de descubrir lo que vamos a hacer. Así que no es que hay una línea directa entre el joven y su empleo final. Así que vamos a apoyarles en el trabajo. Entonces, hay una diferencia entre el coach de trabajo en el programa de autodeterminación en comparación con el sistema tradicional. Porque en el sistema tradicional, el coach de trabajo no suele tener idea de tu trabajo. Digamos que vas a ser un gran artista y que vas a trabajar en los estudios Disney y tienes que saber algunas cosas técnicas y la persona que te apoya no entiende nada de eso. ¿Qué tanto te van a poder apoyar? Entonces, cuando tú contratas a alguien que te apoye, tiene que ser alguien que entienda tus necesidades, no solo las individualizadas, sino también lo que va a suceder en tu trabajo. Tiene que ser una persona específica para que te apoye y tú decides. Puedes tener mentores, puedes hacer una especie de práctica profesional, hay socios comunitarios, puedes tener compañeros de comunicación. Este es un elemento importante que se suele obviar. Poder tener un compañero de comunicación, puedes tener un consultor de negocios o un administrador. Digamos que tú quieres trabajar de forma autónoma y no eres bueno para manejar tu propio calendario y necesitas a alguien que te recuerde las cosas. Digamos que quieres vender cosas, pero no sabes cómo hacer dinero de esto, cómo hacer marketing. Puedes contratar un consultor de marketing. Digamos que quieres vender cosas y no sabes cómo diseñar un sitio web, puedes contratar a un diseñador web. Yo tengo un especialista en microempresa que me ayuda a conocer las leyes y lo que tengo que hacer para poder vender mis cosas. Entonces ya él me ayudará a configurar Etsy. Eso es lo bueno del programa de autodeterminación. Puedes ir a entrevistar personas y contratarlas. No se trata de que solo tú tengas trabajo, puedes también darle trabajo a otras personas. La experiencia de Tina es lo que puede suceder con autodeterminación. Tú tienes el sueño y el programa de autodeterminación te ayuda a ver qué apoyos necesitas para llegar ahí. Por años yo estaba convencida de que no podía trabajar porque no había mucho que yo podía hacer. Y ahora pienso, ¿qué apoyos necesito yo para que esto se dé? Porque quiero trabajo. Entonces nos sentamos para determinar qué hacer. Por ejemplo, alguien que se sienta a tomar notas por mí porque me estreso demasiado. Así que tengo un empleado que me ayuda en las reuniones y a tomar notas. Yo no manejo, para llegar a un lugar necesito transporte. Así que mi plan cubre transporte. Así que incluí millaje en el presupuesto y así le pago a mis empleados por millaje. Entonces, entre más difícil sea contratarte, más difícil será que te contraten. Entonces, el plan te ayuda a organizar las cosas y cambia la vida. Son ejemplos excelentes, Tina, de la diferencia con el sistema tradicional. Este es un trabajo que ustedes pueden hacer. Este es el plan de gastos de mi hijo. Lo que ustedes van a ver aquí, hablamos de las cosas que él hace. Él decidió cuando fue a Easter Seals que iba a usar el programa de empleo personalizado para que le ayudara. Aquí tenemos Easter Seals y también tenía la organización Nobel que le ayudó a diseñar su sitio web y ayudarle con los productos. Tenemos otro elemento, pudo contratar a alguien para que le ayudara con el podcast y me entusiasma porque lo van a conocer en unos instantes.
clave, como dijo Tina. Para poder descubrir, necesitaba, claro, tener transporte, tenía que desplazarse, poder llegar a los lugares a tiempo, puntual, clave. Tiene transporte en su plan de gasto. Ahora viene la parte divertida. Vamos a hablar de las historias de éxito. Van a escuchar sobre la historia de Tina, la de Freddy, de lo que nosotros le llamamos la autodeterminación en acción. Primero, lo más importante, ¿quién te acompaña en la foto? Esa es Rosie. Rosie es mi perrita de servicio y mi vida revuelve alrededor de ella. Hoy tiene puesto un tutú fucsia. Seguramente que eso le alegra el día a todos. No puedo dejar pasar por alto esa carita tan tierna de tu perrita. ¿Nos querés contar un poquito, antes de que estuvieras en el centro regional? Cuando yo era pequeña no sabíamos que había un centro regional. Nadie nos avisó, nadie le dijo a mi mamá que había ayuda. Yo no me enteré de los centros regionales hasta que yo tenía 30 y pico. Cuando yo estaba estudiando, tuve tantas convulsiones en la prepa que no me dejaron seguir estudiando. Tuve que hacer un programa de estudio independiente. Yo era la única alumna ahí. La gente iba una vez a la semana, pero mi mamá sabía que yo tenía el derecho de ir ahí todos los días porque ella es maestra, tenía que ir a trabajar. Entonces, como no nadie me podía cuidar y yo necesitaba 24 horas de atención, se tuvieron que adaptar. Hice estudios independientes y eso me ayudó a tener experiencia laboral, calificando papeles. Después me contaron que había un programa de verano. En el programa de verano te ayudan a conseguir un trabajo. Te ayudan a conseguir un trabajo. No sobreviví el trabajo de verano porque tuve muchas convulsiones que no paraban. Y eso no me dejaron, por eso no me dejaron meterme en el programa al año siguiente. A mí eso me parece que no fue justo, porque no fue culpa mía, no lo hice a propósito. No me dejaron regresar. Los chicos no sabían a dónde fui a parar. Y eso me lastimó porque ni siquiera llegué a despedirme de mis compañeros. El siguiente trabajo que intenté, yo quería ser voluntaria. Me ofrecí como voluntaria en el Multi-Handicap Preschool del condado, en la misma escuela donde daba clases mi mamá. Fui voluntaria ahí y la maestra que interactuaba con los niños me animó a aplicar un trabajo, cosa que hice. Y conseguí el trabajo y fue fantástico, me encantó. Pero luego el año lectivo siguiente, esa maestra se fue de la escuela a trabajar a otra escuela y la nueva maestra con la que me pusieron no nos llevábamos bien. Nuestras personalidades eran muy diferentes. Me pusieron en un aula distinta con niños más grandes que eran más difíciles y tenía demasiado estrés. Eso me ocasionó muchas convulsiones y en vez de tratar de ayudarme, me despidieron. La excusa era que yo no sobreviví mi periodo de prueba, pero yo lo superé. No sabíamos cómo lucharlo, cómo pelearlo, cómo, cómo decir, no me pueden despedir porque yo tengo convulsiones. No sabía cómo defenderme. Después de que me metí en la autodeterminación, después de que empecé en el centro regional,
viví en una pensión, asistí a distintos programas de día, empecé en el Goodwill Shelter Workshop, donde poníamos tornillos en bolsas y cosas así y nos pagaban un salario menos del mínimo para hacer un trabajo que era aburrido. Y cuando finalmente me di cuenta que Goodwill no era para mí, hice un programa de día donde ofrecían clases de arte y cosas por el estilo. Tenían también un programa de taller algunos días a la semana y bueno, creo que alguien puede aprender algo de experiencia laboral de eso, pero no se nos paga casi nada por hacer eso, uno trabaja bien duro y es un trabajo que no lleva a ninguna parte. Una vez que me enteré de la autodeterminación, ahí empecé a pensar en qué quiero hacer. No quería agarrar cualquier trabajo, quería ser voluntaria, porque cuando uno es voluntario hay menos estrés. Si uno no lo puede hacer, tampoco lo pueden despedir a uno. Lo probé. Me ofrecí como voluntaria en mi iglesia, con gente que me apoyaba, con la que me llevaba bien. Y la autodeterminación me ayudó con el transporte, así podía llegar a ese lugar y con la ropa que tenía que usar, porque claro, hay que cumplir con cierto código de vestimenta. Y la iglesia también me ayudó con algo. Aprendí mucho. Aprendí a cómo tratar con la gente, cómo tener más exposición social. Yo no me siento cómoda en muchas situaciones sociales porque no me sale muy bien esto del contacto visual a veces y soy hipersensible a algunas cosas y no siempre puedo descifrar a la gente, pero cuando yo trabajé en mi templo, bueno, eso me dio experiencia. Y yo pensé, bueno, si yo tengo los apoyos adecuados, puedo. Ahora trabajo para DBU, hago las preguntas indicadas. Ellos me ayudaron a buscar los apoyos que necesito y ahora disfruto trabajar. Y también soy voluntaria. Sigo trabajando en mi templo. También voy a hacer el programa de embajadora de DBU. Y también voy a tener una microempresa. El programa me ayuda con mi microempresa porque yo hago crochet, tengo todas las agujas para tejer crochet, tengo mis ovillos y todo lo que necesito para vender. Necesito tener los materiales para generar producto, para vender. Así consigo los materiales, la ayuda que necesito, así puedo empezar. También me ayudaron con la computadora que estoy usando ahorita mismo. Así puedo hacer mi trabajo porque mucho de lo que hago es en línea. También me ayudaron a conseguir una impresora. Me encanta tu historia tanto. Y te están dando un montón de mensajes preciosos en el chat. Yo tuve que apagar el chat porque no puedo concentrarme en dos cosas al mismo tiempo. Bueno, yo te cuento. La gente te está apoyando mucho en el chat. Nunca se rindan, nunca se rindan. Si tienen miedo que alguien les va a decir que no, el no ya lo tienen. La próxima persona que les quiero presentar es Freddy Gonzaga. Freddy, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, ya llegué a mi casa. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy contento de estar aquí. Estamos contentos de que tú estés aquí porque tú también tienes una bonita historia laboral. Y lo que quiero decir es que cuando tú nos contaste de tu caso, lo que me gustó es que tú tenías un gran apoyo en tu casa. Tu madre, ella empezó a pensar en el empleo desde el principio, ¿eh? Sí, yo estoy con el Centro Regional desde el año 2004-2005. Nos enteramos de la autodeterminación en el año 2020 y fue un gran beneficio para mí porque me hace sentir muy independiente. Cuando estabas en el sistema tradicional, los únicos servicios que tenías era respiro y un asistente personal. ¿Recuerdas recibir algún otro servicio más en esa época? Es el sistema en persona, pero eso es todo, eso es lo único que me acuerdo. Con el centro regional, sí. Nada de empleo, no, porque era adolescente. Y luego te metiste en la autodeterminación y yo lo tengo aquí. Tienes este podcast, el podcast de Freddy. Haces todos los deportes. Qué buena pregunta. Hago uno de básquet y otro de béisbol. Freddy tiene este podcast increíble, pero tú tenías otros objetivos. ¿En qué otros objetivos empezaste a pensar? Claro, el empleo es uno de ellos. Ser independiente, uno de mis objetivos es aprender a cocinar. Estoy aprendiendo a cocinar solo. Y terminar la escuela. Ser independiente en realidad. ¿Estás cocinando algo rico? Mi plato favorito es fettuccini. Ah, me encanta el fettuccini. ¿Me vas a traer un plato? Algún día sí. Pero había algo, tenías un sueño. ¿Querías trabajar en una estación de radio? Sí, ese era mi sueño, pero últimamente descubrí mi pasión. Este verano fui a un campamento que me cambió la vida, que dije, wow, esto es lo que a mí me gusta. Lo de la estación de radio es muy padre, pero mi objetivo es ser profesor de educación física, estoy estudiando kinesiología. Ay, me encanta. O sea, que evolucionó. O sea, tenías este primer sueño, este primer pensamiento, esto es lo que quiero hacer, y después dijiste, ah, espérate, ¿cómo terminaste con el trabajo, ese trabajo de verano? ¿Fue a través de Easter Seals, distintas conexiones? ¿Fue a través de Debbie? Debbie me dijo, ¿te gusta hacer senderismo? ¿Te gusta el aire libre, la naturaleza? Está este campamento. Y yo al principio dije, no sé. Y después dije, ah, bueno, a ver, me voy a fijar, lo voy a probar. Yo no sabía que era mi pasión, pero en las primeras 2 semanas dije, no está mal. Y una vez que empecé a interactuar con los chiquitos, dije, me parece que esto es para mí. Esto es lo que me gusta, hacer ejercicio con los niños, practicar deportes con ellos, la educación física de los niños. La verdad que cambié de opinión. ¿Y ya estabas estudiando? ¿Cambiaste lo que estabas estudiando? Sí, excelente pregunta, porque después del trabajo dije, sí, quiero cambiar mi título universitario. En esa época estaba estudiando periodismo y después dije, me parece que yo estoy seguro de lo que quiero. Lo que me gusta hacer es trabajar con niños y hacer ejercicio y enseñar deportes. Así que dije, ¿sabe qué? Voy a estudiar kinesiología.
Es un excelente campo de estudio para educación física. En septiembre del año pasado cambié mi área de estudios a kinesiología. Es fantástico. Sé que estás en el programa de autodeterminación porque tienes tu propio podcast. Tú no eres una persona que solo estudia, solo trabaja, más bien tú haces las dos cosas. Y con el podcast pudiste conseguir equipo con el programa de autodeterminación. Sí, con el programa conseguí la membresía, el micrófono y uno de esos, ¿cómo se llama? Una grabadora. Eso, todo lo pude conseguir con el programa de autodeterminación. Fantástico. En ese momento debiste haber dicho algo sobre empleo personalizado para que estuvieran dispuestos a ayudarte, que ayudarte a encontrar un experto en podcast. Y así es como yo conocí a Freddy, porque mi hijo me dijo, a mí me interesa hacer podcasting, pero no sé nada. Y fue a través de Easter Seals que nos dijeron, tenemos a alguien que les puede ayudar. Él es un mentor remunerado y él le está enseñando a mi hijo a hacer podcasting. ¿Y cómo te va, Freddy? Así es como te conocí. Va bien, todo va bien. Tu hijo es un cliente muy divertido y le apasionan los dragones y es un tema interesante de aprender con él. Él es muy organizado y veo que le encantan los dragones, así que estoy aprendiendo de él. Es chistoso porque el tema es muy diferente a tu podcast, pero tú entiendes cómo hacer un podcast y deja ver, y también cómo hacer dinero con el podcast. Todas estas son cosas importantes de saber, definitivamente. ¿Hay algo más que quieras compartir sobre el programa de autodeterminación, empleo y tu experiencia? Y de hecho, mi mamá, ella quiere decir algo. Hola, gracias por estar aquí. ¿Se quiere presentar? Claro. Yo soy Zulma, soy la mamá de Freddy. Yo he tenido que navegar este nuevo camino con la autodeterminación y es lo mejor que he hecho por Freddy. Y debido a sus necesidades y para lograr todos sus objetivos, todo esto lo ha hecho más independiente. Le da la flexibilidad de poder obtener los servicios, eso es lo mejor. Ahora que él es un adulto, es un camino diferente. Así que es importante para los padres entender que puede causar miedo al comenzar. El primer año es un poco de trabajo, pero ya que empiezas, se vuelve más fácil. Y ves la independencia que le da a los clientes del centro regional. Y él estaba listo. Como él les decía, a él le gusta mucho eso de los podcasts. Primero era un pasatiempos, pero ahora es un empleo y a él le da gusto seguir con algo que disfruta. Le gustan mucho los deportes, ha sido voluntario, ha sido entrenador de la población con necesidades especiales y yo me siento tan orgullosa de él. Él se mantiene ocupado, estudia y se concentra en ayudarle a los demás. Me da gusto que escuchó que hablamos de usted antes. Ah, no yo, bueno, comenzamos diciendo de que Freddy era tan afortunado de tener una madre tan excelente como la tiene. Hicimos estudios de caso y vimos lo importante es el apoyo que tienes y tener altas expectativas para que se vuelvan independientes. Y tú le has dado esos apoyos y eso es fantástico. Definitivamente,
cuando él comenzó con su podcast, todo esto se enfocaba en lo que él había escrito, en lo que estaba escrito en el IPP y en el plan, y pudimos conseguir cierto equipo, por ejemplo, comprar una laptop. Depende de cómo planteas las cosas en papel y que sea algo que apoye al cliente. Por ejemplo, él empezó a estudiar en la universidad e iba a estudiar periodismo y le dimos, conseguimos la computadora y el equipo necesario para el podcast. Yo sé que esto es todo un recorrido, pero cuando empiezas, ves los beneficios que son más de lo que se reciben en el sistema tradicional. Él sabe que yo estoy feliz porque quiere aprender a cocinar y son cosas que yo tengo en el plan para que él pueda ir a una clase y aprender lo básico de alguien más. Esta es la diferencia entre el sistema tradicional y el programa de autodeterminación. Me encanta que las dos historias demuestran que el programa de autodeterminación puede contener todo lo que sueñes. Se pueden tener tantas reglas, pero igual se puede soñar en grande. Me encantan las historias en las que el cielo es el límite y puedes cambiar de opinión. Me encanta que Freddy ha evolucionado para descubrir esto es lo que quiero hacer. Y eso es lo fantástico del programa de autodeterminación. Puedes cambiar de dirección y decir, esto es. Freddy, me entusiasma que te voy a ver graduar y no puedo esperar todo lo lindo que vas a lograr. Qué bueno que usted esté con nosotros. Qué sorpresa tan agradable. Gracias. Yo estaba aquí de fondo. Él lleva en el programa de autodeterminación por 4 años, desde el 2020. Ha sido un cambio bien grande. Yo sé que al principio daba miedo porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero mi consejo a las personas es que sean pacientes cuando se unan al programa. Bueno, es hora de hacer la encuesta de después y vamos a abrir luego el espacio a preguntas para Freddy y Tina. Si no les molesta, bueno, pueden poner sus preguntas en el chat. No se preocupen si ustedes ya han estado poniendo las preguntas en el chat. Las hemos estado recopilando. Voy a dejar de compartir pantalla. Le voy a pedir al equipo que ponga en el chat el enlace a la prueba o encuesta posterior. Y básicamente son las mismas 6 preguntas que ustedes contestaron al inicio, más una adicional. Les agradecería que todos se tomaran un momento de hacer esto. Voy a darme una pausa breve y luego comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a dar un segundito. ¿Todos pueden ver esa encuesta, esa prueba? Mientras esperamos, le pido al equipo, pueden poner en el chat el enlace a la página donde estamos recopilando las preguntas. Comencemos con preguntas. Vamos a ver el chat. Esta es una excelente pregunta. La primera pregunta que tengo es ¿cuál es el papel del Departamento de Rehabilitación en el programa de autodeterminación? Es una excelente pregunta. El Departamento de Rehabilitación es el principal recurso genérico. Se debe acudir ahí primero antes de ir al centro regional. Como decía, ellos tienen 2 caminos. Puede ser educación o formación vocacional o empleo.
Si ustedes son una persona como Freddy o mi hijo que quieren un poco de ambos, entonces pueden conseguir servicios para uno de esos y luego conseguir el resto por el medio del centro regional. Espero que esto ayude a contestar la pregunta. Y ahora quiero abrirle ahora el micrófono a Caroline para que pueda hacer su pregunta. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escucho. Qué bueno. Mm, Mi hijo ya ha pasado por el departamento de rehabilitación de OR 2 veces y nos dijeron que no podíamos contratar un coach de trabajo porque teníamos que acudir primero al departamento de rehabilitación. La primera vez que lo intentamos, lo que ofrecían era algo muy limitado, trabajando en una oficina. Y nos enviaron a Build y ahí fuimos. Y de hecho fue algo negativo para mi hijo. No le entusiasmaba a mi hijo para nada. Y la persona que hablaba con nosotros al principio nos parecía bien, pero luego ella nos dijo, no sabemos si le va a funcionar a su hijo con su actitud, y se convirtió en algo tan negativo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pensé. Él quiere hacer dos cosas. Quiere comenzar su propio negocio vendiendo pan, galletitas, cosas horneadas, y también quiere trabajar en un aeropuerto, pero no cualquier aeropuerto, tiene que ser el aeropuerto LAX de Los Ángeles. Y desde esa experiencia no estoy segura de qué podemos hacer. Yo escucho de tanto de este problema que conseguir esa negación del departamento de rehabilitación es bien difícil, y el centro regional dice, bueno, no le vamos a dar servicios hasta que reciban la negación de servicios del departamento de rehabilitación. Conozco bien este programa, pero el plan de programa individual IPP debe detallar lo que le interesa a su hijo y lo que quiere hacer. Y si el departamento de rehabilitación no ofrece nada de eso, no son un servicio apropiado. Así que usted usa un servicio genérico siempre y cuando ese servicio sea apropiado. Así que puede volver con ellos y decirles lo que el departamento ofrece no es apropiado, no está alineado. Puede enviarles un correo electrónico del departamento de rehabilitación diciendo todo lo que ofrecen. No es una batalla fácil, pero es posible. Ya está en el programa de autodeterminación. Sí, estamos en el 3er año. Y no quiero decir demasiado en caso de que haya ciertos oídos en este canal, así que me limito a lo que puedo compartir. Bueno, pero si el departamento de rehabilitación no le puede apoyar en las cosas que le interesan, en el plan de gastos, usted puede empezar a hacer otras cosas porque ellos no se lo van a ofrecer. Digamos que le interesa empleo personalizado para trabajar en el aeropuerto de Los Ángeles. No hay un recurso genérico para eso. Entonces lo puede hacer de esa forma. Así que elige cosas en las que no hay un recurso genérico. Tiene sentido. Entonces es presionar la cosa. Ok, gracias. Kay Howard a las 4:56 preguntó una pregunta muy importante, y es si el programa de autodeterminación y el empleo afectan el seguro social. Este es el miedo principal que escucho de todos sobre el empleo. Es que si empiezo a trabajar, voy a perder mis beneficios públicos, y por eso la parte 2 de esta serie se trata de beneficios públicos.
vengan a esta parte 2, que es el próximo STP Connect. Ahí tendremos una experta de beneficios que nos hablará sobre empleo y los efectos en los beneficios y cómo puedes obtener ayuda. Porque uno tiene que analizar cada caso individual. Es importante saber dónde acudir para recibir ayuda, para proteger sus beneficios. También nos hicieron muchas preguntas acerca de microempresas, pequeñas empresas. La tercera parte de este proyecto va a hablar acerca del plan centrado en la persona, qué cosas hay que charlar, qué cosas hay que analizar para prepararse para lanzar una microempresa y qué apoyos, qué servicios y qué apoyos se necesitan para lanzar una microempresa. Larkin, ¿quiere abrir micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy ayudando a mi hermanito a navegar la autodeterminación. Acabamos de que nos aprobaran el plan de gastos. Desde el plan, desde lo que es la vocación, él es músico muy talentoso. En el plan de gastos no destinamos, no pudimos hacer que nos aprueben las clases de música. Alguien que pasó por este proceso está dispuesto a compartir el siguiente paso de cómo hacer para que nos aprueben estos servicios no tradicionales. Es la FMS, me pone un poco nerviosa, porque si hay un retraso en el pago, si eso va a desincentivar a la gente, el no saber realmente nos pone medio nerviosos. Ahora que conseguimos que nos aprueben los servicios, si alguien puede compartir esas cosas. Lo primero que te voy a contar, una directiva que acabó de salir que habla de cómo las agencias FMS tienen que pagar los servicios. Lo voy a poner el enlace en el chat para que lo puedas leer. Depende de cómo tu agencia FMS, de cómo paguen las cosas. Bueno, tenemos 16 agencias FMS con 16 maneras de hacer las cosas. Depende de tu agencia FMS cómo ellos hagan sus cosas, cómo van a pagar los servicios, pero tiene que trabajar con ellos de cuál es el mejor método. Pero en esa directiva dice que la agencia FMS debe pagar, por ejemplo, si es una clase de música. La agencia FMS tiene que pagar con la metodología que como todos los demás pagan ese servicio. Digamos que dice, tiene que pagar por adelantado una vez al mes. Entonces, bueno, la agencia FMS tiene que pagar igual que todos los demás. Lo que la directiva no hace es obligar a las FMS a que usen tarjetas de crédito. No los obligan a usar tarjetas de crédito en esta directiva, pero esto es algo que se está debatiendo. Disability Voices United está abogando bien duro para que las cosas en su plan de gastos sean accesibles, que usted pueda pagar esas cosas, porque ¿para qué lo va a tener en un plan de gastos si al final no lo puede hacer? Entonces, es algo que lo tenemos bien presente. Si en algún momento tiene algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros. Me temo que tenemos 157 participantes en esta conversación y hay mucha gente que está dispuesta a ayudarla, así que no se sienta sola. Teníamos una pregunta. Excelente pregunta. María Gil, a las 5:02 preguntó, ¿qué pasa si alguien está en la etapa en la que no sabe a qué dedicarse, que no sabe qué hacer? ¿Puede ayudar la autodeterminación? Tina,
¿Te sientes cómoda respondiendo esta pregunta? Una vez más, léame la pregunta. María Gil quiere saber, ¿qué pasa si alguien está en una etapa de su vida que todavía no sabe a qué quiere dedicarse? ¿La autodeterminación puede ayudar? Sí, claro que sí, porque lo lindo de la autodeterminación es que nos ayuda a explorar el mundo. No hace falta vivir en una cajita. Sí, podemos ver, explorar, observar qué queremos. Bueno, primero, permitirse soñar. Tienen permiso a soñar. Había cosas que ni siquiera las había barajado como posibilidad porque yo no sabía. Yo siempre supuse que estaba demasiado enferma como para trabajar, pero a veces uno tiene que vivir las cosas para saber que las puede hacer, ¿no? Meterse en el internet y explorar qué tipo de trabajos existen en el mundo. Y pensar en qué quiero hacer yo, porque yo no tengo que hacer las cosas como todos los demás las hacen. Y buscar su propia manera de hacer las cosas. Tú puedes hacer cosas o piensa en qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas. Piensa cuáles son tus fortalezas. Piensa en qué oportunidades laborales se aplican esas fortalezas. Olvidarnos de eso y hacer cosas para vender. Yo sé cómo hacer crochet, entonces voy a hacer cobijas para... Yo hago cobijas para la gente de todos modos, pero ahora las voy a empezar a vender. Qué buen consejo, Tina. Ese plan centrado en la persona es donde uno empieza y analiza pensando cuáles son mis intereses y a partir de ahí, y me encantó lo que dice Tina, analizar cuáles son nuestras fortalezas. Y también uno puede tener un trabajo personalizado, esa opción donde uno se permite descubrir. Puede intentar varias cosas, y esto es lo lindo de la autodeterminación. Uno puede intentar varias cosas, no hace falta saber qué quiere. Tenemos el derecho a equivocarnos, tenemos el derecho a probar cosas, y eso está bien. Es parte de quienes somos. Uno puede probarlo y decir, ¿saben qué? Esto no era lo que yo quería y pruebo otra cosa después, así. Pero Freddy fue un muy buen ejemplo. Pensé que iba a ser esta cosa, que iba a ser periodista y después dice, no, yo quiero ser profesor de educación física. Así que yo creo que la autodeterminación es una gran manera para que nos ayude a buscar qué queremos. Yo me enfocaba en mi crochet, eso era lo que quería hacer. Y después me enteré de lo del Speakers Bureau y dije, voy a tomar esa clase. No me cuesta nada. Y me encantó. Y eres tan buena. Tú eres una oradora natural. Mire las cosas con una mirada fresca, con una mirada nueva. Esté dispuesto a probar cosas nuevas, porque puede ser que hay cosas nuevas que ni sabía que le gustaban. Ya lo explicaron muy bien, en detalle. Yo le recomiendo a la gente que se meta en la autodeterminación para descubrir cuál es su pasión. Y la clave contigo es que tú estabas dispuesto a probar cosas diferentes, sí, sí. Y tener la mente abierta. Valdemitra, ¿cómo estás, Valdemitra? Estoy bien. Y usted nunca conoció a mi hija, pero aquí me está acompañando. Esta es mi hija Ariana. Hola, Ariana, qué gusto conocerte. Hola. Me encantó lo que dijo Tina. Me gusta la manera que... Pero no llegamos todavía a donde estamos ahí, al punto donde está probando cosas. Ella estuvo en mi mundo, yo siempre la protegí del mundo.
Ella está cómoda ahí. Sé que le gusta escribir. Cuando está en casa tenemos diarios con cajas y cajas de diarios. Bueno, si le gusta la escritura, probó distintas cosas, le gusta la fotografía. ¿Con quién hablamos que me pueda ayudar a, a plasmarlo en un plan centrado en la persona? Un facilitador independiente es muy importante para el plan centrado en la persona para ayudarte a desarrollarlo, pero también pueden ir más allá del plan centrado en la persona a quiénes van a ser esos apoyos, ¿no? En ese plan tiene un círculo de apoyo, gente que puede compartir sus pensamientos, sus sugerencias. Hay tantas oportunidades en la escritura. Tengo una amiga que es autora y ella habla tanto de publicar sus propios libros. La gente puede publicar sus propios libros, no hace falta tener una editora, no cuesta nada. Sí, lo hizo una vez, sí, sí. También se puede tomar clases en la universidad, clases de escritura, para aprender otros estilos de escritura. Uno de nuestros problemas es que no tenemos un buen equipo de apoyo. Estamos tratando de encontrar, lo que encontramos no es bueno para ella. No aportan nada. No, no le están aportando nada. No tenemos un buen equipo de apoyo, así que vamos a empezar de cero. Vamos a empezar con este año nuevo. Empiece de vuelta, con un personal nuevo. A veces cuando uno está estancado, se puede dar permiso para empezar de cero. Yo llamo a mi facilitador y digo, esto no me está sirviendo, ayúdeme a arreglarlo. Y ese es el trabajo del facilitador. Todos somos individuos. Cada uno aprende y crece a su propio ritmo. Tenemos que ver qué nos funciona a nosotros. A mí me tomó mucho tiempo estar lista para la siguiente etapa, de a pasito, pasito a pasito. Hay que empezar con pasitos y después uno se larga a andar. ¿Hace cuánto que estás autodeterminada, Tina? Hace más de 20 años. Wow. Yo estuve en el proyecto piloto, cuando todavía el Estado no sabía si hacerlo un programa estatal o no. Yo formé parte del piloto. Y al principio eran pasitos, pasitos de bebé. Y a mí todo me daba miedo al principio, porque uno no tiene esa red de seguridad. Yo tenía que dilucidar todo. Fue aterrador al comienzo, pero de a poco uno va ganando confianza en uno mismo y las cosas se hacen más fáciles. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar al punto tal donde tú tomaste una decisión por ti misma? A los 2 meses yo era la que decidía qué comer. Y eso fue increíble. Antes todo el mundo me hacía las cosas, porque yo venía de una pensión donde la gente tomaba decisiones por mí. Y de repente me dijeron, bueno, ¿qué quieres? Y dije, bueno, y ahora yo entonces voy a empezar a decidir qué como. De a poquito, pasito a pasito. Puede parecer una pequeñez, pero en esa época fue inmenso. En esa época casi ni hablaba, no entendía lo que era la vida. Estaba acostumbrada a sobrevivir. Ya no estoy sobreviviendo, ahora estoy viviendo. Toma tiempo y hay que ser paciente, porque pensar de manera innovadora hay que aprenderlo, no es algo que es de la noche a la mañana, no se entiende de un día para otro. ¿Sí? La autodeterminación requiere un aprendizaje.
Si usted se hubiera cruzado conmigo hace 15 años, soy otra persona. Muchas gracias, Tina. Escucharte, hablarte, me da mucha esperanza. Muchas gracias. Una última pregunta. Cuando estás en este plan centrado en la persona, Tina dice que hace 20 años que está en el programa. Cada año las cosas van cambiando, ¿no es así? Años en los que no cambia tanto, pero hay otros años en los que hay un cambio dramático. Hay años en los que es una pequeña actualización y otros en los que hay que empezar de cero. Hay años en los que haces cambios pequeños y otros años tienes que empezar de cero. Nos pasamos de la hora. Tenemos que ser conscientes del horario de los intérpretes. Tenemos que terminar. Yo sé que tenemos todas estas manos levantadas, tantas preguntas que no pudimos contestar. Gracias a Tina, a Freddy, y gracias por venir. Nos veremos en el próximo SDP Connect con la siguiente parte de lo que nos funciona. Hablaremos de empleo y los beneficios sociales.